define la consolidación en función de la relación de vacíos. Esta relación de vacíos se da se da específicamente por la disminución de volumen. Asociado a esta disminución de volumen tenemos una menor relación de vacíos, ¿no es cierto? Asociado a este parámetro, una menor relación de vacíos, y nosotros podíamos determinar la relación de vacíos para cada uno de los estados de carga, ¿sí? En función de los esfuerzos efectivos que este suelo obtenía, ¿no es cierto? En función de cada uno de esos parámetros, del día de ayer habíamos analizado que para cada estado de carga nosotros vamos a encontrar una relación de vacíos, ¿sí? Y obviamente para cada estado de carga nosotros encontraremos una presión efectiva. Esta gráfica se dibuja en una escala semilogarítmica donde la escala logarítmica es la que es similar al eje de las X, ¿sí? De esta manera nosotros podemos definir o podemos obtener una gráfica que se le conoce como una curva o que se le conoce, más bien dicho, como la curva de consolidación. Esta curva de consolidación es la que nos va a dar a nosotros algunos parámetros importantes, ¿sí? Dentro de lo que implica la consolidación. Y en base a esta curva de consolidación, nosotros podemos obtener estos parámetros y estimar los asentamientos en el futuro. No olvidar que los asentamientos tenemos de tres tipos: asentamientos elásticos, asentamientos por consolidación primaria y los asentamientos por consolidación secundaria. Cada uno de estos tipos de asentamientos está en función del tipo de suelo. Por ejemplo, los suelos gruesos únicamente tienen asentamientos elásticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el agua sale de sus poros rápidamente, mientras que los asentamientos por consolidación son característicos de los suelos finos. Los suelos finos, al tener un coeficiente menor de permeabilidad, entonces el agua se demora mucho más tiempo para que ésta salga hacia el exterior por los esfuerzos que tiene el suelo ante una sobrecarga cualquiera, ¿sí? El día de ayer habíamos llegado hasta aquí, ¿sí? Ahora nosotros vamos a analizar una arcilla normalmente consolidada y una arcilla sobreconsolidada bajo un cierto estado de cargas, ¿sí? Entonces, la gráfica, esta gráfica que nosotros habíamos analizado, que es la de la presión efectiva, ¿sí? La relación de vacíos versus la presión efectiva, ¿sí? Nosotros tenemos esta gráfica, ¿sí? Que esta escala es la aritmética y habíamos visto que en esta escala se está representando el logaritmo del esfuerzo efectivo. Al ser una escala logarítmica, en definitiva, eso es lo que nosotros tenemos. Esta gráfica es un poco curvada, como ustedes observan, es una curva con una pendiente algo plana. Entonces aquí nosotros, esta es la zona que nos dice con una pendiente algo plana. Entonces si nosotros trazamos una línea recta, ¿sí? Esta fácilmente va a confundirse con esa porción de la curva, ¿sí? Esta pendiente plana tiene una relación lineal para un índice de vacíos establecido, ¿sí? Tiene una relación lineal para el índice de vacíos con el respectivo valor de esfuerzo efectivo. Si yo tengo un punto como, digamos, por aquí, tengo un esfuerzo efectivo N y voy a tener una relación de vacíos también conocida, ¿no es cierto? En esta zona se establece una relación lineal o proporcional por ser una línea recta, ¿sí? Como lo había mencionado.
Ok, de esta manera les decía que existe una relación lineal, ¿sí? Con la relación de vacíos con el sigma efectivo, porque aquí se genera una relación de triángulos, ¿no es cierto? Cualquier punto que yo desee conocer lo puedo obtener con esta relación de triángulos porque tienen una proporcionalidad, ¿sí? Esto lo vamos a explicar, ¿sí? Que si un suelo a una profundidad cualquiera, ojo, un suelo a una profundidad cualquiera ha sido sometido a una presión efectiva máxima a lo largo de su historia geológica. Si esta presión al que el suelo ha sido sometido a lo largo de su historia puede ser igual o puede ser mayor que la presión de sobrecarga existente en el momento del muestreo. ¿Qué es lo que quiero decir esto? Voy a tener una muestra de suelo 1 y una muestra de suelo 2. Esta muestra de suelo 2, que yo la obtengo aquí, bajo sus tres fases, que ya las conocemos, esta muestra de suelo se encuentra bajo una presión efectiva en el momento del muestreo, es decir, un sigma sub 0. ¿Sí? Va a tener una presión en el momento del muestreo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que nos está mencionando ahora? Es que esta muestra, la presión que tiene en este momento, puede ser igual o puede ser mayor a la presión máxima de su historia. Es decir, en este parámetro, los esfuerzos de esta muestra son como sigma sub 0. Pero quiere decir que en el pasado pudo haber esta muestra de suelo haberse sometido a un esfuerzo sigma sub 0 mucho mayor a que el actual. Esto en el pasado, ¿sí? Esto es lo que quiere decir que esta muestra se encuentra en un momento de sobrecarga, ¿sí? Entonces, la presión puede ser igual o mayor que la presión de sobrecarga existente en el momento de muestreo. Y digamos que esta muestra 2, el valor de sigma sub 0 actual, este valor de sigma sub 0 es menor al esfuerzo que se pudo aplicar a esta muestra de suelo en el pasado. Es decir, este esfuerzo sigma sub 0 sobrepasó al esfuerzo actual. Esto ya lo vamos a ver qué es lo que va a implicar en este suelo. Si este suelo ya se esforzó en el pasado, como es el caso 1, este suelo ya expulsó el agua dentro de su interior, mientras que en el caso 2, este suelo aún no ha expulsado el agua. Entonces, la reducción de presión en el campo puede ser por procesos geológicos o por procesos humanos, ¿sí? Este caso de aquí, esta disminución puede haber sido causado por procesos geológicos o por procesos humanos. O por procesos naturales. De esta manera, ambos casos pueden haber sido realizados por cualquier situación, ¿sí? No interés. Durante la toma de muestras del suelo también se libera la presión de sobrecarga existente, lo que resulta una cierta expansión. Cuando nosotros hacemos el muestreo, este suelo ya se libera de sobrecarga, porque obviamente estamos quitando peso de la parte superficial, sea por un muestreador, por cualquier método que nosotros obtengamos la muestra, sea con un cielo abierto o sea mediante una perforación. Cuando esta prueba, la prueba del suelo 1, la prueba del suelo 2, cuando este suelo 1 o este suelo 2 es llevado a consolidación, se produce una pequeña cantidad de compresión. Es decir, existe un pequeño cambio en el índice de vacíos. ¿Cuándo va a existir este pequeño cambio? Cuando la presión aplicada en el suelo es menor
a esta carga que nosotros obtuvimos, a este esfuerzo que nosotros obtuvimos en el pasado. ¿Sí? Cuando la presión total aplicada es menor que la presión de sobrecarga efectiva máxima, en el campo el suelo fue sometido en el pasado. Esto quiere decir que si yo en el pasado a este suelo ya lo esforcé más de lo que actualmente se encontraba esforzado, este suelo va a tener un muy ligero cambio en la relación de vacíos, ¿sí? Caso contrario ocurre en esta muestra 2 cuando la presión total aplicada sobre la muestra, en este caso cuando este valor de carga en el momento del muestreo es mucho mayor que la carga aplicada en el pasado, ¿sí? La presión, el cambio de índice de vacíos en este caso es mucho mayor. Por ejemplo, el E sub 0 de la condición 1 es mucho menor que el E sub 0 de la muestra 2. ¿Por qué? Porque este suelo ya fue esforzado. Entonces, ya se comprimió, ya se asentó, ya se aplastó, dicho en otras palabras, en el pasado, mientras que el suelo 2 aún no. Entonces, la relación de vacíos es prácticamente lineal con una pendiente más pronunciada. ¿Sí? Cuando obtenemos una mayor relación de vacíos con un tipo de carga, ¿qué es lo que sucede? En vez de que la curva me dé de esta forma, posiblemente tengo una curva de este tipo. Observen ustedes que esta zona lineal del índice de vacíos, ¿sí? Tiene una pendiente más pronunciada. Es decir, esta relación de proporcionalidad de la gráfica 2 será diferente a la zona de proporcionalidad de la gráfica 1. ¿Sí? De esta manera nosotros podemos ir haciendo un análisis y ya vamos a ir definiendo qué sucede. Porque dentro de los suelos finos yo puedo tener que estos suelos finos son normalmente consolidados o también estos suelos finos pueden ser preconsolidados. Entonces, en función de este parámetro, sí, estamos asumiendo cómo se comportó el suelo preconsolidado. Mediante este parámetro nosotros estamos definiendo cómo se ha comportado el suelo en el pasado. Obviamente, un suelo preconsolidado es un suelo que se encuentra en la fase 1, es decir, que la carga que este suelo recibió en el pasado fue mucho mayor que la carga actual. Y el suelo normalmente consolidado es un suelo que se encuentra en la fase 2, es un suelo que no ha sido todavía llevado a su límite del esfuerzo. Esta relación que estamos analizando aquí, en cualquiera de los dos casos, puede ser verificada en laboratorio, ¿sí? Mediante la carga de la muestra para superar la sobrecarga máxima y efectiva, ¿sí? En la siguiente gráfica, nosotros verificamos un ensayo de carga y descarga y nuevamente volvemos a cargar. Entonces, cuando yo tengo un suelo en laboratorio, desde el punto A, paso por el punto B y llego hasta el punto C. En este caso, desde A hasta C, yo tengo un ensayo de carga. Entonces, obviamente, a medida que yo voy incrementando la carga, la relación de vacíos se va reduciendo. Luego, si yo a este ensayo lo descargo, el suelo muy pobremente irá recuperando algo de los vacíos, ¿sí? Y si yo luego vuelvo a aplicar un estado de carga, es decir, desde D, pasando por esta intersección, E, F y G, con un nuevo estado de carga, entonces mi suelo tenderá a tener la misma línea, tenderá a tener la misma proporcionalidad en un estado adecuado. Es decir, yo podría unir de forma lineal el punto C y el punto G y van a seguir con una tendencia de una tendencia lineal. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos asumir cada uno de estos parámetros.
¿Sí? Y de esta manera, de acuerdo a este comportamiento, ¿sí? A este proceso de carga y descarga que yo carga, descarga y carga, de acuerdo a este comportamiento, nosotros podemos llegar a dos definiciones básicas sobre una arcilla. Estas definiciones están en base del esfuerzo histórico. Sí, entonces, como les había mencionado, primeramente podemos tener una arcilla normalmente consolidada. Consolidada. La nomenclatura de este tipo de arcillas es NC. Es una arcilla normalmente consolidada. Sí, esto quiere decir que la presión de sobrecarga efectiva actual, es decir, el sigma prima sub cero, es la presión máxima a la que el suelo ha sido sometida. El esfuerzo efectivo actual va a ser la presión máxima a la que el suelo ha sido sometida. Es decir, que esta muestra de suelo, que antes la habíamos llamado 2, esta es una muestra de suelo, esta muestra de suelo tiene una presión sigma prima sub 0, y este valor de sigma prima sub 0 es el valor máximo al que el suelo ha sido sometido. A que el suelo ha sido sometido. ¿Sí? No ha habido una carga mayor. La carga efectiva actual ha sido la carga máxima a la que el suelo ha sido sometido. Es decir, esta carga efectiva actual es en el momento de que nosotros hacemos el muestreo. De esta manera, nosotros podemos definir un suelo normalmente consolidado. ¿Sí? Cuando yo les pregunte qué es un suelo normalmente consolidado, la respuesta correcta va a ser un suelo fino en el cual la presión máxima a la que ha sido sometido el suelo es la presión actual o el esfuerzo efectivo actual. ¿Sí? Por otro lado, tenemos el parámetro de suelos sobreconsolidados. ¿Sí? Van a ser arcillas sobre o suelos sobreconsolidados. En este parámetro 2, la nomenclatura es sobreconsolidados SC. ¿Sí? Entonces, este valor, o mejor dicho, los suelos consolidados, ¿sí? Quiere decir que el sigma prima sub 0, que es el esfuerzo efectivo actual, ¿sí? Que se encuentra este suelo, es una presión menor a la que el suelo ha experimentado en el pasado, a la que el suelo ha experimentado en el pasado. ¿Sí? La presión máxima efectiva pasada se le llama presión de sobreconsolidación. ¿Sí? Vamos a poner un esfuerzo efectivo pasado. ¿Sí? Se llama que este es un valor máximo, obviamente, este es el valor máximo al que el suelo fue sometido. Esto se llama presión de preconsolidación, consolidación. De esta manera, nosotros podemos definir estos parámetros, ¿sí? Que son muy importantes en los suelos. ¿Sí? Nosotros, dentro de la mecánica de suelos, debemos conocer si un suelo es normalmente consolidado o si un suelo es preconsolidado. ¿Sí? Nosotros ya vamos a analizar cómo podemos determinar
este parámetro, ¿sí? Porque existe un índice que me indica si un suelo es normalmente consolidado o si un suelo es sobreconsolidado, ¿sí? Entonces hay un parámetro, un índice, que es un índice de sobreconsolidación que se le denomina un valor OCR, que ya lo vamos a ir analizando. Vamos a continuar con esto. La presión efectiva pasada no puede determinarse explícitamente, debido a que generalmente es una función de procesos geológicos y en consecuencia debe deducirse de los resultados de las pruebas de laboratorio. ¿Sí? Este valor del esfuerzo máximo pasado no podemos determinarlo fácilmente. ¿Sí? Esto debe determinarse bajo algunos ciertos parámetros en laboratorio. ¿Sí? En 1936, Casagrande, que es uno de los padres de la mecánica de suelos, ¿sí? En 1936 sugirió una gráfica bastante simple. ¿Sí? Esta gráfica debe generarse para determinar la presión de preconsolidación, que normalmente la presión de preconsolidación, que está de aquí, en el libro de Braja lo llama esfuerzo o sigma prima sub c. A este parámetro nosotros lo conocemos como la presión de preconsolidación, es el sigma prima sub c. Y entonces Casagrande sugirió la determinación de este esfuerzo de preconsolidación a partir de la gráfica de laboratorio, ¿sí? Entonces, aquí ustedes observan que de acuerdo a la metodología de Casagrande podemos obtener este valor del esfuerzo de preconsolidación a partir de la gráfica que nosotros ya conocíamos, que era relación de vacíos versus presión efectiva en escala logarítmica. Acá leemos presión de vacíos y acá leemos el logaritmo del esfuerzo efectivo. El procedimiento tiene algunos pasos. ¿Sí? El procedimiento tiene algunos pasos. Vamos a irlos, vamos aquí a irlos colocando. El primer paso es hacer una observación visual. ¿Sí? Mediante observación visual, nosotros podemos establecer un punto A. ¿Sí? Ya vamos a ver qué características debe tener este punto A. En el que la dirección de la gráfica, en esta gráfica que nosotros tenemos, de la relación de vacíos versus el logaritmo del esfuerzo efectivo, tiene un radio mínimo de curvatura. Entonces, de manera visual, si yo tengo una curva de consolidación cualquiera, bueno, esa ya me salió un poco alargada, déjenme borrarle. Entonces, una curva de consolidación cualquiera, sí, entonces nosotros de manera visual vamos a analizar dónde esta gráfica tiene un radio mínimo. En este caso, de la gráfica en negro, ya lo tenemos marcado, pero en mi ejemplo, que podría ser una curva cualquiera, nosotros podemos tener este punto A. Entonces, de esta manera, tenemos el punto A, ¿sí? Donde el radio se vuelva mínimo. Entonces, yo puedo delimitar este punto, ¿sí? De manera visual. Luego, el punto 2 es dibujar una línea horizontal a partir del punto A. Dibujar línea horizontal a partir de A hasta un punto B. Una línea horizontal que se denomine una línea AB. Entonces, aquí voy a poner entre puntos esta línea horizontal que se denomina la línea AB. ¿Sí? El tercer paso es dibujar una línea tangente. Dibujar una línea tangente en A. Entonces, el tercer paso es dibujar una línea tangente en el punto A. Entonces, aquí en el punto A, nosotros podemos dibujar una línea que sea tangente a este punto A.
Entonces aquí voy a dibujar más o menos una línea que sea tangente al punto A. Digamos que esta es la línea que es tangente al punto A. Entonces, esta línea de este tercer punto va a ser una línea AC. Entonces, esta es una línea que parte desde A y tiene final en C. Entonces, será este parámetro. Luego, el cuarto punto de esta metodología de casa grande, el cuarto punto nos indica que debemos dibujar una línea AD, que es la línea bisectriz del ángulo BAC. Entonces, entre B, entre A y entre C, nosotros tenemos un ángulo, ¿sí? Un ángulo cualquiera, llamémoslo alfa. Entonces, el paso 4 es dibujar una línea bisectriz. Dibujar una línea bisectriz. Una línea bisectriz del ángulo ABC. Entonces, una línea bisectriz es aquella que parte un ángulo en dos partes iguales, valga la redundancia. Sí, entonces vamos a dibujar esta línea bisectriz. Digamos que esta línea bisectriz pasa por este punto. Este punto será alfa sobre 2 y este ángulo será alfa sobre 2 y este será alfa sobre 2. Esta será una línea AD. El cuarto punto representa una línea AD, ¿sí? Y finalmente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que realizar? Vamos, en el quinto paso, lo voy a poner acá, el quinto paso es proyectar. Espérame un momentito, por favor. Ok, chicos, entonces les decía que el quinto paso es proyectar una recta sobre el tramo GH. El tramo GH, en este caso, es un tramo, se podría decir, la parte recta. G tenemos aquí, H acá. Esta es la parte que se puede considerar que es un tramo recto, que es un tramo proporcional. Lo que tenemos que hacer es proyectar esta línea hasta intersectar esta bisectriz. Sí, dentro de mi gráfica, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Vamos a proyectar con un color, proyectemos con color negro. Vamos a proyectar, ¿sí? De manera, voy a intentar. No es lo mismo como que yo lo estuviera haciendo, ¿sí? De esta manera se me complica un poquito más. Digamos que la proyección que me da el punto de intersección es este. Entonces, yo voy a proyectar el tramo recto. Voy a proyectar el tramo recto, ¿sí? De mi gráfica. Digamos que esto es H y digamos que el tramo recto empezaba por aquí en G. Y obtengo un punto.
En este caso se lo conoce como el punto F. Entonces, este punto yo lo transporto a mi eje X. ¿Sí? Entonces, este punto F, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está transportando a mi eje X. Entonces, a este punto se lo conoce como el sigma prima sub c, que es el esfuerzo de consolidación. ¿Sí? Entonces, con este valor de sigma prima sub c, el quinto paso, ya no lo anoté, pero el quinto paso era proyectar. El quinto paso era proyectar la parte de la recta GH hasta intersectar con la línea bisectriz. Hasta intersectar la bisectriz, que a esto se le conocerá un punto F. Y este punto F trasladar hacia el valor de la escala logarítmica. ¿Sí? De esa manera nosotros podemos definir este valor de sigma prima sub c. Con este valor de sigma prima sub c, nosotros podemos determinar un parámetro que dentro de la mecánica de suelos se conoce como el OCR. El OCR no es nada más que un índice de sobreconsolidación, ¿sí? Este valor de OCR será determinado a partir del esfuerzo efectivo de preconsolidación dividido para el esfuerzo efectivo actual, ¿sí? Entonces, el OCR es un índice de sobreconsolidación. De sobreconsolidación. Voy a subirme un poquito. De sobreconsolidación. ¿Sí? Donde el sigma prima sub c es la presión de preconsolidación de una muestra. Es de esta sobrecarga que puede haber ocurrido en el pasado. ¿Sí? Este valor de sigma prima sub c. Y el sigma prima es la presión vertical efectiva presente. Es decir, la presión efectiva actuante en el instante de que yo determino mi suelo. Para ambos casos, yo puedo obtener un sigma prima sub c. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que en la normalmente consolidado, este valor de sigma prima sub c va a ser menor que el valor de sigma prima sub 0, y en los suelos sobreconsolidados, el valor de sigma prima sub c va a ser mayor que el sigma prima sub 0. Esa es la única diferencia que nosotros podemos obtener. ¿Sí? De allí no hay ningún otro problema. ¿Sí? Esa es la única diferencia. Este parámetro nos va a llevar este parámetro del OCR nos va a determinar si el suelo es normalmente consolidado o es un suelo preconsolidado. Ya vamos a verificar qué es lo que va a suceder con cada uno de estos valores. ¿Sí? Sí, el OCR, ¿dónde les ponemos? A ver. Voy a poner aquí en esta parte. Sí, el OCR es menor que 1, estamos hablando de que es un suelo normalmente consolidado. Y si el OCR es mayor que 1, estamos hablando de que se trata de un suelo sobreconsolidado. De esta manera, nosotros podemos definir mediante esta metodología
si un suelo se trata de un suelo normalmente consolidado o de un suelo preconsolidado. ¿Sí? Esto nos ayuda a verificar cuál es el comportamiento de estos suelos. Ustedes pueden darse cuenta qué es lo que sucede cuando yo les ponía una gráfica. Digamos que esta gráfica es de un suelo sobreconsolidado. Obviamente, la gráfica de un suelo normalmente consolidado, la pendiente es mayor. ¿Qué pasa cuando la pendiente es mayor? ¿Sí? ¿Qué pasa con este valor de esfuerzo de consolidación? El esfuerzo de consolidación para un suelo sobreconsolidado va a ser mayor que el esfuerzo de sobreconsolidación de un suelo normalmente consolidado, porque este punto me va a dar más cercano del origen. Y de esta manera nosotros podemos ir analizando cada uno de estos parámetros. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Está claro cómo obtener gráficamente a partir de la gráfica índice de vacíos versus logaritmo de los esfuerzos efectivos? ¿Cómo obtener el esfuerzo de sobreconsolidación? Y en función de este esfuerzo de sobreconsolidación, poder definir si el OCR es menor que 1 o el OCR es mayor que 1 y con ello obtener el parámetro necesario para establecer si un suelo es normalmente consolidado o si un suelo es preconsolidado. Perdón, preconsolidado o sobreconsolidado es exactamente lo mismo. ¿Sí? Preconsolidado es que ya se aplastó y sobreconsolidado quiere decir que en el pasado tuvo una carga muy grande. Hablar de estos parámetros es exactamente lo mismo. Y un suelo normalmente consolidado, ya saben que el esfuerzo de consolidación ha sido menor que el esfuerzo actual, que el esfuerzo presente. ¿Alguna duda, chicos, por favor? ¿Ninguna duda? Ok. A continuación vamos a ver un tema que se denomina efecto de las perturbaciones en relación de el índice de vacíos versus la presión. ¿Sí? Cuando una muestra de suelos es remoldeada, esto quiere decir que la muestra del suelo ha sido y que ha sido alterada, entonces cuando este suelo se somete a un grado de perturbación, es decir, se lo somete a esfuerzos, esta perturbación o que ya ha sido una muestra alterada, esto afectará directamente a la relación de vacíos, a esta relación de vacíos con la presión, ¿sí? Del suelo. Por ejemplo, para un suelo arcilloso, normalmente consolidado, de baja a media sensibilidad, bajo una presión de sobrecarga efectiva, es decir, un valor de sigma prima sub 0, sí, que ustedes lo pueden observar aquí en la parte inferior, bajo una carga, déjenme cambiarme de color, sí, el que ustedes observan aquí, un sigma prima sub 0 y una relación de vacíos es sub 0, que es la que nosotros tenemos acá. El cambio del índice de vacíos el cambio en el índice de vacíos con un incremento de la presión en campo será más o menos como el que nosotros verificamos en esta gráfica. ¿Sí? Nosotros aquí tenemos una zona lineal. ¿Sí? La gráfica realmente representa esta gráfica 2, pero a partir de esta gráfica 2 nosotros podemos definir algunas zonas de la curva. Entonces, aquí vamos a ver que el incremento de la relación de vacíos con un incremento de la presión en el campo será más o menos como la que nosotros mostramos en esta recta número 1. ¿Sí? Esta recta número 1 es la recta donde verificamos el cambio. ¿Sí? A esta se la conoce como la curva de consolidación inicial, a este valor, a esta recta 1. ¿Sí?
La curva 2 representa la curva de laboratorio. Sí, es la curva de consolidación para el laboratorio, para la misma muestra de suelo, sin perturbaciones. Entonces, la curva 2 es cuando yo tengo un suelo sin ninguna perturbación y la curva 2 será la curva de laboratorio. ¿Sí? Es para el mismo suelo perturbado que representa la curva 1. ¿Sí? Esta curva de laboratorio siempre se localizará a la izquierda de la curva 1. Finalmente, si el suelo está completamente remoldeado o remodelado y se lleva a cabo una prueba de consolidación, la posición general de la dirección de esta gráfica está representado por la curva 3. ¿Sí? Las curvas 1, 2 y 3 se intersectarán aproximadamente cuando yo obtengo un índice de vacíos, ¿sí?, de 0.4 veces S sub 0. Este valor de esta intersección representa un valor de 0.4 veces del valor de S sub 0, es decir, el 40% de la relación de vacíos inicial. Esto fue propuesto por Terzaghi y por Peck, que fueron investigadores y buenos investigadores dentro de la mecánica de suelos en el año de 1976. Sí, de esta manera nosotros podemos ir observando cómo se comporta una muestra de arcilla que ha sido manipulada, una muestra de arcilla que ha sido, en este caso, que ha sido perturbada o remoldeada, ¿sí?, o alterada, que son exactamente los mismos parámetros. Esto que hemos visto aquí se da para un suelo normalmente consolidado, ¿sí? Nosotros hemos remoldeado este material, pero ha sido un suelo arcilloso normalmente consolidado. En la siguiente gráfica vamos a ver cómo se comporta un suelo arcilloso que ha sido o que es un suelo sobreconsolidado, es decir, que en el pasado ya tuvo esfuerzos, y este suelo tiene una sensibilidad baja a media que ha sido sometida a una presión de consolidación, ¿sí?, un valor de sigma prima sub c, y para el cual la presión de sobrecarga eficaz y presente es el valor de sigma prima sub 0. Este valor de sigma prima sub 0 tiene un valor de relación de vacíos inicial. La curva de consolidación en campo tendrá un patrón que se aproxima a los puntos C, B, D. Entonces, tengo los puntos C, el punto B y el punto D. ¿Qué quiere decir esto? Que en campo la gráfica se aproxima a estos puntos C, B, D, donde nosotros podemos observar que tenemos una zona de curva de consolidación virgen. ¿Esto qué quiere decir? Que como el esfuerzo pasado llegó a este punto, el esfuerzo siempre estuvo de aquí hacia atrás, nunca el esfuerzo ha pasado a la zona de la derecha, entonces a eso se lo conoce como una zona virgen de la curva de consolidación. Observamos que el tramo BD, el tramo recto, ¿sí?, es una parte de la curva de compresión virgen. Sí, es el tramo recto. Los resultados de la prueba de consolidación en laboratorio son los resultados de la gráfica 2. Son los resultados de la gráfica 2 en este caso. De la gráfica 2. En 1953, Schmertmann, que fue también un investigador, concluyó que la pendiente de la línea CB, en este caso, la pendiente de esta línea CB, la pendiente de C hasta B, es el patrón
de recompresión de campo y tiene aproximadamente la misma pendiente que la curva de laboratorio de rebote F a G, que es esta zona. A partir de D o a partir de F, que es exactamente el mismo punto, hasta G es una curva de rebote de laboratorio y se la conoce con un valor de CS, que es de esta parte 3. Esta pendiente de esta zona, la pendiente desde F hasta G, va a ser igual a la pendiente desde C hasta B. Entonces, la pendiente de la zona desde C hasta B va a ser igual a la pendiente de la curva F a G. De esta manera, nosotros podemos observar estos parámetros de igual manera mediante la analogía de Terzaghi y Peck. Nosotros podemos analizar que el punto de intersección de la recta en campo, que es la recta del punto C, B y D, donde se intersecta con la curva de laboratorio. Y en el punto D se la conoce como una curva de rebote, ¿sí? Que es una pendiente que se denomina un parámetro CS, ¿sí? De esta manera, normalmente consolidado, preconsolidado, de esta manera obtenemos estos parámetros, ¿sí? Estos parámetros para suelos sobreconsolidados, que es lo que estábamos en este caso analizando, ¿sí? Observen ustedes que en este caso la presión efectiva sub C es mayor que el esfuerzo efectivo inicial. Entonces, el OCR, donde el OCR es el esfuerzo efectivo de preconsolidación, dividido para el esfuerzo efectivo actual, este parámetro va a ser mayor que 1, entonces se trata de un material sobreconsolidado, ¿sí? Porque este valor en la gráfica se observa que es mucho mayor. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos, por favor? ¿Alguna duda, por favor? Ok, vamos a ver, finalmente, el día de hoy, vamos a ver una parte que se denomina cálculo de asentamientos a partir de una consolidación primaria y en una sola dimensión. Ya sabíamos, o ya les había explicado, que a nosotros siempre nos interesa la dimensión en Z, o la dimensión a lo largo del eje Z, que es la única que sufre un cambio bastante extremo, que se lo conoce como los asentamientos. Entonces, por este motivo, nosotros vamos ahora a analizar, vamos a hacer el análisis del cálculo de asentamientos a partir de una consolidación primaria en una dimensión, ¿sí?
todos los conocimientos que nosotros hemos adquirido hasta el presente, todos los conocimientos que nosotros hemos adquirido hasta el presente, sí, con estos conocimientos nosotros podemos analizar los resultados de las pruebas de consolidación. Ahora, estos resultados de las pruebas de consolidación, y para que lo vayan sabiendo, estos resultados de las pruebas de consolidación siempre nos van a ayudar para estimar asentamientos. Asentamientos va muy de la mano con el tema de consolidación, va muy de la mano con el tema de los asentamientos, ¿sí? Que son las deformaciones a lo largo del eje Z. Estos asentamientos generalmente son causados por la consolidación primaria, ¿sí? En este caso, esta consolidación en el terreno natural, ¿por qué se da? Porque nosotros aumentamos los esfuerzos en la masa del suelo, ¿no es cierto? Cuando nosotros construimos cualquier obra de ingeniería, nosotros estamos aumentando los esfuerzos en la masa del suelo. Entonces, por esta razón se producen los asentamientos y por esta razón es necesario realizar un ensayo de consolidación para los suelos finos. Vamos a considerar en este caso una capa de arcilla saturada. Este es un suelo saturado. Este es un material tipo arcilla. Ustedes saben que se la conoce con la letra C. Entonces, el espesor de esta capa tiene un valor H mayúscula. El área de la sección transversal tiene un valor de A. El área de la sección transversal es todo el área que nosotros podemos ver desde la parte superior. Toda esta sección transversal, tiene un valor de área A. Debido de una presión de sobrecarga efectiva media existente, debido a una presión que yo coloco aquí, a una sobrecarga efectiva, ¿sí? Debido al aumento de esta presión, ¿sí? De esta presión actuante, yo obtengo un incremento de esfuerzos sobre mi masa del suelo. ¿Por qué? Porque el suelo tuvo una presión sigma efectiva antes, ahora le estoy aplicando una presión efectiva, ¿sí? Le estoy aplicando una presión efectiva mayor, entonces tengo un incremento de esfuerzos. Normalmente, este incremento de esfuerzos viene provocado por las estructuras, provocado por las estructuras, llamando estructuras cualquier obra de ingeniería. Este incremento de esfuerzo lo provoca cualquier obra de ingeniería, como les estaba mencionando. En este caso, por el incremento de este esfuerzo provocado por cualquier estructura, nosotros obtenemos un valor de asentamiento que lo vamos a llamar, en este caso, un valor SP. ¿Qué va a ser? SP va a ser un asentamiento por consolidación primaria. Va a ser un asentamiento por consolidación primaria. ¿Sí? Ese es la traducción de asentamiento en inglés. ¿Sí? Un asentamiento principal primario. Al final de la consolidación, nosotros sabemos que los esfuerzos, que el incremento de esfuerzos totales va a ser igual al incremento de esfuerzos efectivos. Nosotros ya lo habíamos analizado. Al final de la consolidación, el incremento de esfuerzos totales va a ser igual al incremento de esfuerzos efectivos. ¿Por qué se da esto? Porque las presiones, el aumento de presiones van a equilibrarse con el aumento de presiones entre partículas, que se lo conoce como el esfuerzo efectivo. Por lo tanto, el cambio de volumen
va a estar dado por la siguiente expresión. Este cambio de volumen, que se lo conoce como delta V, ¿sí? Vamos a poner aquí el delta V, el delta de volumen, obviamente va a ser igual al volumen inicial menos el volumen en la etapa 1. ¿No es cierto? El delta V va a ser el volumen inicial menos el volumen V1. Y eso tiene mucha lógica. ¿Sí? Entonces, el volumen total era el V1 más el incremento de volúmenes, mientras que el delta V va a ser el V sub 0 menos el V1. De esta manera, yo puedo analizar este valor inicial. ¿Cuál va a ser el volumen inicial? ¿Cuál va a ser este volumen inicial dentro de mi muestra? El volumen va a ser el área de la sección transversal multiplicado por la altura h, ¿no es cierto? Mi volumen sub 0 va a ser igual al área multiplicado por mi altura h. ¿Cuál va a ser mi volumen 1? Mi volumen 1, en este caso, va a ser el área transversal, que no ha cambiado, que multiplica a mi valor de h menos el valor del asentamiento primario, ¿no es cierto? Entonces, el volumen 1 va a ser el área. Esta área tiene que ser multiplicada. Déjenme cambiarme porque aquí no era paréntesis. Va a ser el área que multiplica a el valor h menos el asentamiento primario. De esta manera, nosotros podemos determinar cada uno de estos incrementos de volumen. Entonces, haciendo una multiplicación, esto será A por H, menos, si aplico la propiedad distributiva, va a ser menos A por H, y menos con menos me da más, y A que multiplica a un valor de SP. Entonces, A por H se elimina con A por H y el incremento de volumen va a estar asociado al área de la sección transversal multiplicado por los asentamientos primarios. ¿Sí? Que tiene mucha lógica. ¿Sí? Este volumen va a ser el valor delta, el delta de volumen va a ser proporcional al asentamiento primario por el área de la sección transversal. ¿Sí? El volumen, el V sub 0 y el V1 son volumen inicial y volumen final respectivamente. Sin embargo, en el cambio de volumen total es igual al cambio de volumen de vacíos. ¿Sí? Entonces, dicho esto, nosotros vamos a analizar también un cambio en el volumen de vacíos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quien está sufriendo la reducción son los vacíos, más no el suelo. Entonces, este cambio de volumen también está asociado con el cambio de volúmenes de vacíos. El volumen de vacíos inicial es el volumen de vacíos final más el volumen de vacíos más el incremento de volumen de vacíos. Si yo despejo de esta ecuación el incremento de volumen de vacíos, el incremento de volumen de vacíos, este incremento también va a ser igual al volumen de vacíos inicial menos el volumen de vacíos final, ¿no es cierto? Y a su vez, este incremento de volumen, como estoy hablando del mismo volumen y del mismo suelo, puede igualarse con esta expresión A por el asentamiento primario. Porque a la final, ¿de qué volumen estoy hablando? Es del volumen de vacíos que se produce por la acción de la carga. ¿Sí? En este caso, el volumen de vacíos es V sub 0 y V sub 1 es el volumen de vacíos inicial y el volumen de vacíos final respectivamente. Entonces, dicho en otras palabras, el incremento o el cambio de volumen de vacíos va a ser igual
Esto también lo podemos añadir que es el incremento de volumen de vacíos, ¿sí? Esto también lo podemos establecer, porque a la final ya les había dicho que qué volumen se está reduciendo es el volumen de vacíos, ¿no es cierto? Entonces, este cambio de volumen de vacíos está asociado directamente con el cambio o con el, sí, con el cambio, con el incremento de la relación de vacíos multiplicado por el volumen de sólidos, ¿sí? Este cambio del volumen de vacíos también está directamente relacionado con el cambio del volumen de vacíos que multiplica al volumen de sólidos. ¿Cuál es la ecuación de la relación de vacíos? Para los que ya pasaron mecánica de suelos 1, ya creo que lo había preguntado esto. Volumen de vacíos sobre volumen de sólidos. Volumen de vacíos sobre volumen de sólidos. En esta expresión, ¿cuál es el único parámetro que yo obtengo constante? El único parámetro constante es el volumen de sólidos. Entonces, si yo aplico un cambio de la relación de vacíos, para que se dé este cambio de la relación de vacíos, tiene que haber un cambio en el volumen de vacíos. Sí, el volumen de sólidos permanece constante. ¿Y qué es lo que hice de esta expresión? Despejé el cambio del volumen de vacíos, que va a ser el cambio de la relación de vacíos por el volumen de sólidos, que es exactamente lo que yo he determinado acá. El cambio de la relación de vacíos, ¿sí? Es la variación del índice de vacíos, pero a su vez yo puedo determinar, yo puedo determinar esto en función de otro parámetro que lo voy a colocar aquí. El cambio de la relación de vacíos va a ser igual al volumen inicial, perdón, que estoy, esperen, aquí es volumen de sólidos. El volumen de sólidos va a ser igual al volumen inicial que divide a 1 más E sub 0. Y esto, a su vez, va a ser el volumen inicial. Sabíamos que era A por H. Esto es A por H dividido para 1 más E sub 0. Sí, lo único que estamos haciendo es jugando con los volúmenes iniciales y con el volumen de sólidos para establecer esta variación del índice de vacíos. ¿Sí? De esta manera, nosotros vamos a obtener un cambio de volumen. ¿Sí? Finalmente, a partir de esta expresión, donde yo sabía que el cambio de volumen es área por el asentamiento primario, ¿sí? Esta diferencial de volumen, nosotros lo habíamos analizado, que también es igual este delta a esta variación del volumen de vacíos. Entonces, dicho en otras palabras, el delta de volumen, la variación de volumen va a ser igual a la variación del volumen de vacíos, ¿sí? Donde yo puedo igualar estas expresiones. Yo tengo el delta de volumen, la diferencia de volumen era A por el asentamiento primario, entonces puedo igualar estas ecuaciones, A por el asentamiento primario y el valor de
diferencial de relación de vacíos, que era el delta E por el volumen de sólidos, y a su vez, este valor va, si yo despejo en esta expresión el parámetro de volúmenes de sólidos, este volumen de sólidos, ¿a qué va a ser igual? A por H por 1 más E sub 0. Si yo reemplazo esto, ¿qué me queda? Primero me queda la variación de relación de vacíos, que multiplica a toda esta expresión, que será multiplicado por A, que multiplica a H, dividido para 1 más E sub 0, dividido para 1 más E sub 0. Observen ustedes, con el área se simplifica y finalmente me queda a nosotros que el valor de asentamiento primario va a estar en función de la altura H del estrato y va a estar en función de la variación de relación de vacíos dividido para 1 más la relación de vacíos inicial. Esta es una ecuación que nosotros vamos a utilizar para determinar los asentamientos. Vamos a utilizar esta expresión para determinar los asentamientos. De esta manera, nosotros podemos definir. Ahora vamos de acuerdo a cada tipología de suelo, nosotros debemos aplicar una ecuación diferente para determinar la relación, el delta sigma E, que será la variación de relación de vacíos. ¿Sí? Esta es la ecuación general para determinar los asentamientos. Ahora, por otro lado, para arcillas, para suelos normalmente consolidados, nosotros, ¿qué nos hace falta determinar de esta ecuación? Será la variación de la relación de vacíos. Para suelos normalmente consolidados, la variación de la relación de vacíos va a ser igual a un parámetro CC. ¿Sí? Este parámetro CC es la pendiente de la gráfica de consolidación del tramo recto, ¿sí? Este parámetro CC es la pendiente de la gráfica, ¿sí? Pero, obviamente, esta pendiente nosotros tenemos que obtenerla de la curva de laboratorio, ¿sí? Este valor de CC, que será la pendiente del tramo recto, tenemos que obtenerla de la curva de laboratorio. Esto multiplicado, esta pendiente, ¿sí? Lo único que estamos aquí haciendo es una relación lineal, ¿sí? Estamos determinando esta pendiente en función de un ángulo alfa cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que decimos? La pendiente, este valor de incremento de relación de vacíos, ¿sí? Va a estar en función de un valor logarítmico, ¿sí? Entonces, eso es lo único que se está determinando aquí. Será multiplicado por el logaritmo del esfuerzo prima sub 0 más
un incremento de esfuerzos efectivos iniciales y esto menos el logaritmo de sigma prima sub 0. De esta manera nosotros vamos a determinar, ¿sí?, este valor de la relación de vacíos. Sí, como les decía, lo único que estamos determinando es este valor de sigma de incremento de relación de vacíos en función de esta pendiente. Sí, en definitiva, esta pendiente C sub C, ¿a qué va a ser igual? Esta pendiente, a su vez, va a ser igual al delta E que divide al punto final. En este caso, el punto final, el que tenemos aquí, será un sigma prima sub 0 más un incremento de esfuerzos iniciales, donde este parámetro de aquí será el incremento de esfuerzos iniciales, pero ojo, esto se encuentra en escala logarítmica. Entonces será el logaritmo de sigma prima sub 0 más delta sigma sub 0 menos el punto inicial. El punto inicial es el logaritmo de sigma prima sub 0. De esta expresión que estamos haciendo, estamos despejando este parámetro de variación de relación de vacíos, donde todo este denominador sube a multiplicar a este parámetro CC. ¿Sí? Eso es lo único que estamos haciendo para suelos normalmente consolidados. Cuando tenemos una capa de arcilla, cuando nosotros tenemos una capa de arcilla más gruesa, a ver, espérenme un momentito, antes de pasarme a la siguiente explicación, nosotros ya sabemos que aquí CC es la pendiente de la gráfica, el logaritmo del esfuerzo efectivo inicial, sí se obtiene de su índice de compresión, y nosotros si nosotros sustituimos este valor de delta de variación de relación de vacíos en esta expresión, ¿sí?, donde deberemos sustituir este parámetro para determinar el asentamiento para suelos normalmente consolidados, entonces este valor de H se multiplicará por este valor CC, ¿sí?, y esto estará dividido para 1 más E sub 0, y todo esto deberemos multiplicar por el logaritmo, aplicando las propiedades de logaritmos. Cuando tenemos resta de logaritmos, ¿qué puedo hacer? Cuando tengo restas de logaritmos, chicos, ¿qué puedo hacer? Dividir. La división. Puedo hacer la división de los componentes logarítmicos, ¿no es cierto? Entonces tengo el sigma prima sub 0 más el incremento de esfuerzos iniciales dividido para los incrementos de esfuerzos iniciales, todo esto multiplicado por logaritmo. He aquí la fórmula particular para determinar los asentamientos por consolidación primaria para suelos normalmente consolidados. ¿Sí? Para suelos normalmente consolidados. Cuando nosotros tenemos una capa de arcilla muy gruesa, ojo, una capa de arcilla muy gruesa, entonces obviamente estos esfuerzos iniciales van a ir variando, porque imagínense si tenemos una capa de arcilla de 10 metros, entonces estos esfuerzos iniciales no van a ser los reales para yo poder definir todo el estrato. Entonces, en ese caso me conviene ir haciendo subcapas, es decir, tal vez cojo estratos de 2 metros, 2 metros, 2 metros, 2 metros, y finalmente puedo determinar un asentamiento primario. Entonces, en este caso, lo único que yo debo aplicar es un valor de sumatoria. ¿Sí? Sumatoria de el CC por un parámetro H sub I, que va a ser la altura de cada una de las capas, dividido para 1 más E sub 0, y esto multiplica al logaritmo de esfuerzos iniciales para la capa I más
el incremento de esfuerzos verticales para la capa I dividido para el incremento de esfuerzos verticales de la capa I. De esta manera, lo único que tenemos que ir analizando son los espesores de cada una de las capas I. H sub I es el espesor de la capa I. El sigma prima sub 0 I será la presión de sobrecarga efectiva promedio inicial de la subcapa I. Delta sigma prima I será el aumento de la presión vertical para la subcapa I. De esta manera nosotros obtenemos cada uno de los asentamientos para cada una de las subcapas, ¿sí? Cada uno de los asentamientos de las subcapas. Finalmente, nos vamos a pasar a las arcillas sobreconsolidadas, que la expresión cambia. Si en arcillas sobreconsolidadas, nosotros sabemos que o podemos tener dos casos antes que eso. Para las arcillas sobreconsolidadas, nosotros vamos a tener dos casos. El primero de los casos es si el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos efectivos, estos dos valores son menores o a lo sumo igual al esfuerzo efectivo de sobreconsolidación, ¿sí? Nosotros vamos a obtener un tratamiento diferente para determinar este parámetro de la variación de relación de vacíos. Si nosotros tenemos este caso, nosotros debemos analizar este tramo de la curva CB, ¿sí? Entonces, este valor de la pendiente del tramo CB va a ser igual a la pendiente del tramo FG y esto a su vez va a ser igual a un valor CS. Este valor CS, estamos hablando de un índice de abultamiento, ¿sí? Este valor de CS es un índice de abultamiento. Entonces, de esta manera, nosotros, cuando los esfuerzos, ojo, cuando los esfuerzos efectivos iniciales más la variación de esfuerzos efectivos, todos estos efectivos, son menores que los esfuerzos efectivos de sobreconsolidación, vamos a determinar en función de este parámetro CS. Entonces, el delta E va a ser igual al parámetro CS que multiplica al logaritmo de sigma prima sub 0 más un delta de sigma prima, esto menos el logaritmo de sigma prima sub 0. Finalmente, reemplazando en la ecuación general de consolidación, tenemos que el valor de SP va a ser igual a CS, que multiplica a H, dividido para 1 más D sub 0, y esto multiplica al logaritmo del esfuerzo efectivo inicial más del incremento de esfuerzos efectivos, dividido para los esfuerzos efectivos iniciales, ¿sí? Y de esta manera yo puedo determinar los asentamientos cuando tengo una arcilla sobreconsolidada. Para el caso 2, si este parámetro sigma prima sub 0 más el incremento de esfuerzos verticales superan los esfuerzos de sobreconsolidación, ¿sí? Voy a estar trabajando con un valor, voy a estar trabajando con una zona 1 más una zona 2. Entonces, en la zona 2 obtengo el CC, pero como en la zona, para el caso 2, tengo que sumar los asentamientos que me provoca la etapa 1 más los asentamientos que me provoca la etapa 2, porque ya estoy pasando estos esfuerzos de
sobre consolidación o de preconsolidación, que es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, para este caso 2, los asentamientos primarios van a ser igual a el asentamiento que se da, ¿sí? CS por H sobre 1 más D sub 0. Esto multiplica al logaritmo de sigma prima C dividido para sigma prima sub 0. Y esto más el parámetro CC multiplicado por H dividido para 1 más D sub 0, que multiplica al logaritmo de el sigma prima sub 0 más el incremento de esfuerzos verticales dividido para el sigma prima sub 0. De esta manera, yo puedo determinar los asentamientos primarios cuando el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos verticales son mayores a los esfuerzos de preconsolidación. De esta manera podemos obtener cada uno de los esfuerzos, cada uno de los asentamientos a partir de los esfuerzos. Por ejemplo, yo puedo, si yo tengo, asumas en que aquí está el nivel del terreno. Y yo tengo, o voy a determinar los asentamientos en un punto. Entonces, este terreno ya no le llamemos H. Vamos a llamarle 4 metros. 4 metros tengo de esta altura. Este suelo tiene un peso específico. Digamos que el nivel freático también se encuentra aquí. El nivel freático y que tengo un peso específico saturado de 21.50 kilonewtons sobre metro cúbico. Yo puedo determinar cuáles son los esfuerzos efectivos iniciales en este punto. Dígame, teóricamente, ¿cuál sería la ecuación? Teóricamente, va a ser el gamma saturado menos el gamma del agua que multiplica a H, que en este caso va a ser 4, pero pongámoslo así todavía. Sería 21.50 menos 9.81 y que multiplica por un valor de 4. ¿Sí? ¿Cuánto da eso? Eso aproximadamente debería de darnos como 46, más o menos. ¿Sí? Sería 46 kilonewtones sobre metros cuadrados, esto más o menos. Este va a ser el esfuerzo inicial que tenía mi suelo. Ahora imagínense que si yo aquí vengo y construyo una casita. Construyo una casita, aquí tenemos la puerta, esta casita tiene su techo, ¿sí? Tiene 2 plantas, tiene también una zona aquí como palomar, ¿sí? Observen, hago mi casita yo aquí y mi casita genera una carga Q, llamemos que, digamos que mi casa, más o menos cargas muertas, más cargas vivas, que mi casa genera unos 25 kilonewtons por metro cuadrado de carga, ¿sí? Entonces, directamente, este valor de sigma sub 0 yo ya lo conozco. ¿Cuál va a ser el valor de incremento de esfuerzos efectivos? En este caso, son los esfuerzos que provoca esta sobrecarga. Entonces, si esta sobrecarga me produce un incremento de 25 kilonewtons, yo tendré aquí un valor de 25 kilonewtons por metro cuadrado. Siendo este el caso, yo tengo el esfuerzo inicial,
¿no es cierto?, de mi suelo, que era aproximadamente 46, que también lo ocupo aquí. Tengo el incremento de mis esfuerzos efectivos, que mi casita genera 25 kilonewtons por metro cuadrado. Sí, ¿qué es lo único que me hace falta? El valor de CS, yo lo conozco de laboratorio. El valor de H ya lo tengo. El valor de E sub 0, yo tengo que determinar cuál es la relación de vacíos inicial. Esta relación de vacíos también la puedo obtener de laboratorio. El valor de sigma prima sub C, que será la carga de preconsolidación, yo lo debo determinar en laboratorio. El valor de CC también es un parámetro de laboratorio. El E sub 0 también era de laboratorio. H lo conozco, que vale 4. Y finalmente, el valor de sigma prima sub C lo obtengo de la gráfica de laboratorio, que es 1 para esta muestra de suelo. Y de esta manera yo puedo estimar los asentamientos si mi suelo había sido sobreconsolidado y donde yo determine, ojo, el último parámetro que me hacía falta era determinar esta relación. Si esta relación se cumple, estoy muy bien con esta fórmula. Si esta relación no se cumple, tengo que ocupar esta fórmula. ¿Sí? Eso en base a este parámetro que lo obtengo en laboratorio. ¿Alguna duda, chicos? ¿Dudas? ¿Comentarios? Chicos, comentarios, algo que no haya quedado claro. Nadie dice nada, parece que están impactados. Inge, yo tengo una pregunta. En el caso 2, ¿no sería normalmente consolidado? O sea, tengo esa duda porque tenemos que el esfuerzo efectivo inicial es mayor básicamente que el esfuerzo C. Entonces, no sé si sería normalmente consolidado en el caso 2. En este caso que le estoy subrayando aquí, tal vez, ¿me Sí, pregunta? sí, ahí. No, no, no. ¿Por qué no? Porque lo que habíamos observado anteriormente es que para generar este parámetro de la consolidación, analicemos el OCR. El OCR, a su vez, como les había mencionado anteriormente, el OCR va a ser igual al esfuerzo de preconsolidación dividido para los esfuerzos iniciales. Si este esfuerzo, y además de eso, si el sigma prima sub C es mayor que el sigma prima sub 0, obviamente esta relación siempre nos va a dar mayor que 1, entonces va a ser un suelo preconsolidado. Entonces, por aquí estaba algo que habíamos analizado. Ok, verás. Y otra cosa que tal vez puede ser producto de confusión, ¿quién me está llevando a que esta relación se cumpla? Este esfuerzo inicial se mantiene constante. Quien me está llevando a esta condición es este incremento de esfuerzos verticales. ¿Quién genera este incremento de esfuerzos verticales? Son las obras de ingeniería que nosotros construimos. ¿Sí? En todo momento, para un suelo sobreconsolidado, el valor de sigma prima sub C tiene que ser mayor que el valor de sigma prima sub 0. Siempre. ¿Y quién me está llevando a revertir esta condición, como es lo que yo tengo aquí en el caso 2? Es este incremento. Este incremento hace que esta porción de la izquierda supere a este valor de la derecha. ¿Sí? Pero en ambos, en este caso, en el caso 1 y en el caso 2, el punto de partida inicial se validó. ¿Sí? Sí, listo. Entonces, ok, lista. ¿Alguien más, por favor? Dudas, pregunten, por Dios. Al final de esta unidad haremos prueba. Esta unidad posiblemente la acabemos. Mañana hacemos laboratorio.
Mañana hacemos laboratorio de densidades de campo. Por favor, revisar el manual de densidades de campo. Posiblemente entre lunes o martes estamos acabando esta unidad número 3. Jueves haríamos de la práctica. Tipo viernes o sábado de la próxima semana vamos a dar la primera prueba. Primera prueba, unidad 1, unidad 2 y unidad 3. ¿Sí? Yo ya les iré definiendo, pero entre viernes o sábado, ojo, vamos a dar prueba, la primera prueba individual. Dudas, chicos, por favor, sería importante que me mencionen si tienen alguna duda, si tienen algo que deba aclararles, algo que no estuvo bien explicado. Listo, chicos. El día de mañana, ya les tenía programada la práctica inclusive. El día de mañana tenemos la práctica a las 2 de la tarde, de 2 a 5. Por favor, el día de mañana revisar el manual de prácticas y el día de mañana realizaremos la práctica de densidades de campo, densidades de cono y arena, de densímetro nuclear. El día de mañana yo ya les transmitiré el video y haremos la práctica, ¿sí? Por el día de hoy vamos a quedar allí. No voy a dar la siguiente parte la vamos a analizar despuesito, después de que hagamos la prueba, se van el viernes de feriado y el día sábado analizamos estos parámetros del CC, que es el índice de compresión, y el CS, que era el índice de abultamiento. ¿Sí? Eso lo vemos el día sábado después del feriado. Listo, chicos. De mi parte es todo por el día de hoy. Nos vemos mañana en la práctica número 2, por favor. Buena tarde y saludos a todos. Hasta luego, ingeniero. Gracias.